Bendiciones para todos mis amados. Hoy jueves 1 de abril del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, cuando somos atacados, y es que de una forma u otra usted y yo vamos a ser atacados porque el enemigo sabe que somos hijos de Dios. Desde el mismo momento en que usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad? Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable y tenemos un enemigo que se llama Satanás, y ese enemigo va a buscar la manera de atacarnos porque sabe que somos hijos de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber responder a los ataques del enemigo. Si usted va a la palabra, se va a encontrar que los grandes hombres de Dios, todos los grandes hombres de Dios fueron atacados, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios sufrieron ataques, persecuciones. O sea que no estamos exentos de recibir esos ataques, de recibir esas persecuciones, porque está dentro del plan de nosotros. Y cuando recibimos esos ataques, esas persecuciones, entonces se está cumpliendo lo que dice la palabra, y vamos a ser llamados bienaventurados, porque dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero también dice: bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea que nos tenemos que gozar. Jesús fue atacado, y sabemos que en este tiempo donde celebramos la vida, muerte, la resurrección de Jesús, vemos cómo Jesús fue atacado. Jesús fue atacado por grandes hombres, por hombres de poder, de autoridad. Tal vez usted me dice: pastora, estoy siendo atacado por una vecina, estoy siendo atacado por mi jefe, estoy siendo atacado por un hombre que de poder, por un hombre de eminencia, estoy siendo perseguido, vituperado. Jesús fue atacado por gente de autoridad, por gente de poder. Jesús fue atacado, hicieron complot en contra de él. ¿Por qué? Porque sabían que se acercaba el tiempo. Dice la palabra en el libro de Mateo 26, ¿verdad? Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, esos principales de los sacerdotes, esos escribas, esos ancianos se reunieron, se pusieron en acuerdo. Porque así es el enemigo, va a buscar otros para ponerse de acuerdo. Los demonios nunca vienen solos, vienen acompañados, vienen en combo. Pues podemos ver que allí Jesús recibió ataques, los ataques que recibió Jesús, porque ellos ¿qué querían? Ellos buscaban la muerte. El enemigo siempre va a buscar que usted y yo entremos en muerte, o sea, que va a desear nuestra muerte, porque sabe que somos un peligro. Usted y yo somos un peligro para el infierno, un peligro para el enemigo, porque ya somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos luz, y la luz, no, mire, cuando llega donde está la oscuridad se tiene que ir. Entonces Jesús, ¿verdad?, fue atacado por los principales. Pero dice la palabra en el libro de Isaías que el Señor hace como nada a los poderosos y a los que gobiernan como la tierra como cosa vana. Si usted hace una concordancia de esta palabra del libro de Mateos, y usted también se va al libro de Reyes, usted se va a encontrar que el profeta Elías también fue atacado. Allá en Primera de Reyes 19, cuando Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas falsos de ella, ¿ok? Mire, Jezabel le envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Jezabel se ensañó en contra de Elías, porque los grandes hombres de Dios, los profetas de Dios, vamos a ser perseguidos. Elías era un profeta, Jesús era un profeta, fueron perseguidos, fueron atacados, pero a diferencia de Elías, de Jesús, Elías se escondió, ¿verdad?, y deseó morirse y quería quitarse la vida, ¿ok?, porque sentía mucho miedo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús había dominado, porque el ayuno que mantuvo a Jesús, ese ayuno durante 40 días y 40 noches, le dio a Jesús el dominio propio, y ese dominio propio permitió que Jesús entrara en otro nivel, permitió que Jesús se alineara a lo que Dios quería hacer con él. Por eso es tan importante que usted y yo hagamos ayuno.
ayuno, que nos mantengamos alineados, porque Jesús hizo morir el dominio, ¿verdad? Ese dominio que llevaba la carne, ¿ok? Ese dominio. Entonces, cuando nosotros ayunamos, cuando estamos ahí en ese ayuno, mayor es el que está con nosotros. Y por medio del ayuno de Jesús de 40 días y 40 noches, Él tuvo ese dominio y lo hizo con autoridad. Adán había perdido el dominio cuando comió del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiese. En el desierto los hijos de Israel perdieron la tierra prometida al comer codornices cuando Dios le había dado su provisión sobrenatural de maná. Y ayunar hace a la gente fuerte. El ayuno de Jesús permitió que Él recuperara el dominio y regresó con poder y autoridad después de haber ayunado. Entonces, por eso Jesús tuvo la autoridad. ¿Para qué? Para vencer esa prueba. Para que aún en medio del complot, aún en medio del ataque, Jesús sabía que venía la hora, pero Jesús allá en el Getsemaní empezó a orar, empezó a velar. Y aunque sus discípulos no pudieron ni velar ni siquiera una hora con Él, porque se quedaron dormidos, porque Él sabía, mire, su alma estaba triste hasta la muerte. Y Él le dijo, quedaos aquí, velar, pero ellos no pudieron velar. Ellos no, se quedaron dormidos. Ellos no pudieron velar con Jesús. Y Jesús le dijo, Señor mío, ¿verdad? Oró y le oró al Señor porque Él sabía que era una prueba la que tenía que pasar. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús sabía que era necesaria esa prueba. Los ataques son necesarios. Esos ataques que está recibiendo, mire, el diablo no ataca a la gente que está acostada, no ataca a la gente que está en el suelo. Él ataca a la gente que huele a victoria. Él ataca a gente que sabe que viene la victoria. Por eso atacó a Jesús. Por eso ataca a los grandes hombres de Dios. Por eso el diablo está atacando tu vida, está atacando tu ministerio, está atacando eso que Dios te ha dado, porque Él sabe que hay fruto, y cuando uno huele a victoria, Él va a buscar la manera de atacarnos. ¿Para qué? Para que caigamos. Pero Jesús se fortaleció allá en el Getsemaní, a pesar de que se sintió solo, a pesar de que Él estaba como acongojado, como triste hasta la muerte, dice la palabra. Él vino y le dijo a los discípulos, dormí ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Él sabía que ese ataque que venía para él era necesario. Inmediatamente llegó el arresto, ¿ok? Y Jesús, por supuesto, vivió todo lo que tuvo que vivir. Y hoy en día nosotros sabemos que todo eso es necesario. Los ataques que estás viviendo tú en este tiempo son necesarios. Son necesarios para matar nuestra carne. Son necesarios para llevarnos a otro nivel de fe. Son necesarios para que podamos tener dominio propio. Son necesarios para que nosotros podamos alinearnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Son necesarios. El Hijo del Hombre vino a morir por nosotros aquí en la cruz del Calvario. Vino a morir. El Hijo de Dios vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros, si queremos imitar a Jesús, entonces tenemos que hacer lo que dice el libro de Lucas 9:23, ¿verdad? Dice, todo aquel que quiere seguir a mí, mire, tenemos que imitarlo a Él. Dice la palabra del Señor que es viva, eficiente y eficaz. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros, tenemos que tomar la cruz. Vamos a vivir tribulaciones, vamos a vivir ataques, vamos a vivir persecuciones, vamos a vivir situaciones. Y si usted no lo quiere vivir, entonces tiene que irse a la presencia de Dios. Pero mientras estemos en la tierra, vamos a ser atacados, vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos, pero todo eso Dios lo va a usar para la bendición. Dios lo va a usar. Las lágrimas que tú estás botando hoy serán el testimonio de mañana. Así que en medio de los ataques, en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, siéntete dichoso, siéntete bienaventurado, porque Dios lo está permitiendo, porque se acerca una gran victoria para tu vida. Por eso yo quiero orar por ti, para que no tires la toalla, para que no desmayes, para que no te sientas mal en esos ataques, sino que te prepares para tu victoria, porque estás a la puerta de una gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario, si Él venció, nosotros también venceremos por medio de ese acto, de ese sacrificio. Dios mío, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él nos declaró esa palabra. Él declaró que Él pudo vencer y nosotros también venceremos. En el mundo tendremos
tendremos aflicción, pero la palabra de Dios dice, pero confiad porque yo he vencido y ustedes también van a vencer. Declaramos, Dios mío, que en medio de las persecuciones, de los ataques, de los vitupereos, de las guerras que estamos viviendo en este tiempo, Dios mío, tú nos darás la victoria. Se acerca la victoria, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos nos va a resucitar a nosotros la victoria, Padre, y veremos tu poder y contaremos tus maravillas, porque nuestro Padre Celestial, oh Dios mío, no nos va a desamparar. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén.